Procedemos a diagnosticar un sensor de temperatura. Vamos a utilizar nuestro tester en la escala de voltios porque es un sensor bastante sencillo de diagnosticar. Vamos a tener una masa y el cable que fluctúa la señal dependiendo de la temperatura que tenga el elemento que vamos a medir. Lo vamos a ver en el sensor de temperatura de combustible. Realizaremos una serie de averías: cortocircuito a masa, interrupción del cable, y con la máquina de diagnosis veremos los códigos P que nos tiene reflejados. Localizado el sensor de temperatura, vamos a diagnosticar punta común al negativo de la batería y con la punta roja diagnosticaremos qué tenemos en cada uno de los cables. Escala de tensión en corriente continua, diagnosticamos en el primero de los cables, nos está indicando un valor de 0,0 voltios, es el referente a masa, pero para estar seguros de que es así hay que cambiar la punta que teníamos en el negativo de la batería al positivo y debe de indicarnos menos 12 voltios. Interpretamos los menos 12 voltios, por lo tanto, donde está pinchado sería masa. Punta negra en el borne negativo de la batería y con el rojo vamos a ver qué tenemos en el otro cable, pinchamos y nos da el valor de voltaje proporcional a la temperatura que tendríamos ahora mismo en el combustible de este vehículo. Vamos a proceder al diagnóstico con el osciloscopio del sensor de temperatura. Para realizar una prueba exhaustiva de este componente necesitaríamos tener un osciloscopio que disponga de una escala de tiempo muy elevada para poder diagnosticar por lo menos 30 minutos para ver la gráfica que haría en el tiempo nuestro sensor de temperatura. Procedemos al diagnóstico del componente con el osciloscopio. Estamos en el primero de los cables y observamos en nuestro osciloscopio que es masa. En el segundo de los cables y obtenemos un resultado al voltaje de la temperatura a la que se encuentra el combustible. Arrancaríamos el coche, tendríamos que hacer un seguimiento de la gráfica para ver que no tiene perturbaciones en la línea, como hemos estado explicando en el diagnóstico de un sensor de temperatura NTC y PTC. Utilizamos nuestra máquina de diagnosis para diagnosticar el sensor de temperatura de combustible. Vamos a la unidad de inyección, iríamos a datos en vivo, parámetros, en la lupa ponemos temperatura y nos aparecen los diferentes sensores que tendríamos en el coche. El nuestro sería este que estamos seleccionando ahora mismo. Simplemente haceros una indicación para que sepáis, dependiendo del vehículo en el que estéis diagnosticando, el sensor de temperatura puede coger un valor sustitutivo ante una avería, una desconexión, por ejemplo, una interrupción del componente. En este caso, en el vehículo que estamos tratando es así. Y en otros fabricantes, cuando tenemos el valor alto de voltaje, los 5 voltios, al ser un sensor de temperatura NTC, nos indicaría que tendríamos un valor extremadamente frío y tendríamos un valor en negativo por debajo de los 0 grados. Por lo tanto, estas son las dos formas que os podéis encontrar de un sensor de temperatura, una con valor sustitutivo y otra midiendo realmente lo que está sucediendo en ese componente. Porque lo que hace realmente la unidad de control del motor es traducir el valor de voltaje a temperatura según sus tablas internas. Hemos analizado el sensor de temperatura cuando funciona correctamente. Le vamos a generar una avería. La primera es una desconexión. Simulamos una interrupción que podría tener o bien el cableado o bien el componente. Al retirarlo, observamos que en el tester nos está marcando 5 voltios y como código de avería con la máquina de diagnosis entramos en inyección, problemas código, y el código de avería que está haciendo alusión es el DTC 018017, captador de temperatura del carburante, tensión muy alta. ¿Por qué? Porque está viendo el máximo valor de voltaje permitido en esa línea. Por lo tanto, localizado por dónde nos vendría el problema en este componente. Vamos a simular un cortocircuito de la línea del sensor a negativo. Por lo tanto, nos fijamos en el valor que tiene nuestro voltímetro, se ha ido a masa y vamos a ver qué tenemos en la máquina de diagnosis. Entramos en problemas código y ha cambiado el DTC. Ahora es el 018016, circuito captador, temperatura carburante, tensión muy baja. Y lo hemos podido observar a través de nuestro multímetro. Os muestro un ejemplo de código de avería, el P0118, sensor de temperatura de motor alto voltaje. Por lo que hemos estado analizando, nos encontramos ante una interrupción de la línea o un corte del sensor. Mediante información técnica podremos obtener los pasos para hacer un diagnóstico correcto.